Imagina mirarte al espejo dentro de 3 meses y no reconocer a la persona que ves. Esa versión poderosa, segura y transformada que siempre soñaste. ¿Qué pasaría si te dijera que estás a solo 90 días de convertirte en alguien completamente nuevo, en alguien que todos mirarán con admiración y respeto? No se trata de magia ni de promesas vacías. Se trata de adoptar hábitos y desafíos que te llevarán a un nivel que jamás imaginaste. Hoy comienza tu viaje para volverte irreconocible. Amigos, antes de continuar, quiero que dejen en los comentarios la frase: "Desde hoy vivo como un verdadero estoico". Al escribirlo, estarán demostrando que están comprometidos con este camino de transformación y fortalecimiento personal. Gracias a este simple acto, estarán dando el primer paso hacia una nueva versión de ustedes mismos. Comencemos juntos este viaje. Número 1. Tu zona de confort es tu ataúd. La zona de confort es un lugar que todos conocemos bien. Es donde nos sentimos seguros, protegidos y cómodos. Pero, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente significa quedarte allí? Es como si estuvieras en un ataúd. Te limita, te encierra y lentamente te va apagando. Lo peor es que, a menudo, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados. Nos decimos a nosotros mismos que es un lugar donde estamos a salvo, donde no hay riesgos, pero la realidad es que la zona de confort es el lugar donde nuestros sueños mueren. La vida es un proceso constante de cambio y evolución, y es precisamente ese cambio lo que nos permite crecer. Al quedarnos en nuestra zona de confort, dejamos de buscar experiencias nuevas, de aprender y de desafiar nuestras propias limitaciones. Es como si decidiéramos conformarnos con ser menos de lo que somos capaces de ser. ¿De qué sirve vivir una vida sin desafíos, sin probar nuestros límites? Cada vez que te enfrentas a algo que te incomoda, estás dando un paso hacia adelante, hacia la versión más poderosa y completa de ti mismo. Piénsalo por un momento. Las veces que más has crecido, las veces que más has aprendido, ¿no han sido precisamente esos momentos en los que te has sentido incómodo, fuera de tu zona segura? Cuando te enfrentas a lo desconocido, cuando te obligas a hacer algo que te asusta, es cuando realmente descubres de qué estás hecho. Las lecciones más valiosas de la vida no se encuentran en la comodidad, sino en la lucha, en el dolor y en la superación. Tomemos como ejemplo el ejercicio físico. Al principio, levantar pesas es incómodo, incluso doloroso. Pero es precisamente ese dolor el que hace que tus músculos crezcan, se fortalezcan y se vuelvan más resistentes. Si siempre levantas el mismo peso, tus músculos dejan de desarrollarse, se acostumbran y dejas de progresar. Lo mismo sucede con tu mente, con tus habilidades, con tus relaciones y con cada aspecto de tu vida. El crecimiento solo ocurre cuando te atreves a desafiar tus límites y a salir de lo que te resulta familiar. Entonces, ¿cómo puedes salir de tu zona de confort? Empieza con pequeñas acciones. No tienes que hacer un cambio drástico de la noche a la mañana. Comienza haciendo cosas que te resulten un poco incómodas cada día. Toma un camino diferente al trabajo, inicia una conversación con un desconocido, despiértate 1 hora antes de lo habitual. Estos pequeños pasos te irán entrenando para manejar la incomodidad y pronto te darás cuenta de que eres capaz de mucho más de lo que creías. Es fácil quedarse donde estamos, conformarnos con lo que tenemos y vivir una vida sin sobresaltos. Pero la realidad es que cada día que pasas en tu zona de confort es un día que desperdicias. Cada día que eliges la comodidad por sobre el crecimiento es un día que te alejas de convertirte en la persona que estás destinado a ser. La vida es demasiado corta para ser vivida a medias. La grandeza no se encuentra en el camino fácil, sino en el sendero que pocos se atreven a recorrer. El estoicismo nos enseña que la incomodidad es parte del proceso de crecimiento, que el dolor y el sufrimiento no son enemigos, sino maestros que nos muestran de qué estamos hechos.
Nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos y a encontrar la fortaleza que desconocíamos que teníamos. Así que la próxima vez que sientas la tentación de quedarte en tu zona de confort, recuerda que es precisamente en ese momento cuando más necesitas moverte. Porque cada vez que eliges la comodidad por encima de la superación, te estás privando de la oportunidad de descubrir tu verdadero potencial. Número 2. Transformar quejas y pereza en planes de acción. La vida está llena de quejas. Nos quejamos de nuestro trabajo, de nuestra situación financiera, de nuestras relaciones, de nuestra salud. Y la lista sigue y sigue. Pero ¿de qué sirve quejarse? Cada vez que te quejas, te estás enfocando en el problema en lugar de buscar una solución. El estoicismo nos enseña que no tiene sentido desperdiciar energía en lo que no podemos cambiar. Pero, ¿qué pasa cuando sí tenemos el poder de cambiarlo? Ahí es donde entra la acción, y es ahí donde radica la verdadera transformación. Imagina que cada queja que tienes es una puerta que te lleva a la oportunidad de mejorar. Cada vez que dices, estoy cansado de este trabajo, no me gusta mi cuerpo o no tengo tiempo para nada, en realidad estás enfrentando una señal de que algo en tu vida necesita un cambio. Pero en lugar de dejar que esas quejas se acumulen y se conviertan en un peso que llevas sobre tus hombros, debes transformarlas en un plan de acción. La clave está en convertir esas quejas en preguntas. En lugar de decir, no tengo tiempo para nada, pregúntate, ¿cómo puedo organizar mejor mi tiempo para hacer lo que realmente importa? Es fundamental documentar estas quejas. No las dejes flotando en tu mente, porque ahí es donde se vuelven gigantes, monstruos que te impiden avanzar. Escríbelas. Toma un cuaderno y empieza a anotar cada queja que tienes a lo largo del día. Hazlo sin filtro. Verás que muchas de ellas son repetitivas, y al observarlas desde fuera, empezarás a notar patrones. Esos patrones te revelarán áreas de tu vida donde estás estancado, y esas áreas se convierten en oportunidades para el crecimiento y la acción. Ahora que has identificado tus quejas, es hora de transformarlas en objetivos accionables. El problema con la procrastinación y la pereza es que no sabemos por dónde empezar. Nos sentimos abrumados por la magnitud de los cambios que queremos hacer y terminamos paralizados. Aquí es donde establecer metas claras y plazos realistas se convierte en tu arma más poderosa. Divide esos objetivos en pequeños pasos. No pienses en correr una maratón si ni siquiera has empezado a caminar. Enfócate en lo que puedes hacer hoy, en este preciso momento. Si tu queja es que no tienes tiempo para hacer ejercicio, comprométete a hacer 10 minutos de actividad física hoy. No mañana, no la próxima semana, sino ahora. El estoicismo nos enseña que la acción es lo que define nuestras vidas. No somos lo que pensamos, somos lo que hacemos. Así que, cada vez que te sorprendas quejándote de algo, pregúntate, ¿qué puedo hacer al respecto ahora mismo? Convierte la queja en un plan, y ese plan en un hábito diario, porque el verdadero cambio no ocurre de un día para otro, sino a través de pequeñas acciones consistentes que se suman con el tiempo. Es muy fácil caer en la trampa de la pereza. Nos decimos que mañana lo haremos, que ahora no es el momento, que estamos demasiado cansados. Pero la realidad es que mañana no existe. El único momento que tienes es el presente, y cada vez que pospones la acción, estás perdiendo la oportunidad de acercarte a la vida que realmente quieres. Así que deja de esperar el momento perfecto y empieza a actuar ahora mismo. Porque no importa lo pequeño que sea el paso que des, lo importante es que lo des. La próxima vez que te encuentres quejándote, haz una pausa y respira. Reconoce que tienes el poder de cambiar esa situación. No eres una víctima de las circunstancias, eres el creador de tu realidad. Elige convertir esa queja en un objetivo, en una meta clara, y comprométete a dar el primer paso, sin importar cuán pequeño sea, porque es en la acción donde se encuentra el verdadero poder. Número 3. La expectativa es la raíz de la miseria.
Las expectativas son trampas que nosotros mismos nos ponemos. Cuando creamos expectativas sobre cómo deberían ser las cosas, cómo deberían comportarse los demás o incluso cómo debería ser nuestro propio camino, estamos abriendo la puerta a la decepción y al sufrimiento. El problema es que cuando nuestras expectativas no se cumplen, nos sentimos frustrados, traicionados y, en el peor de los casos, miserables. Es como si nos enfocáramos en lo que creemos que debería suceder, en lugar de aceptar y apreciar lo que realmente es. ¿Cuántas veces en la vida has esperado algo de alguien y esa persona no ha cumplido con tus expectativas? Quizás esperabas un gesto de agradecimiento, una palabra amable o simplemente que estuvieran a la altura de lo que tú pensabas que debían ser. Pero, ¿de quién es realmente la culpa? No es de la otra persona, sino de ti, por haber depositado en ellos la responsabilidad de cumplir con una imagen que tú creaste en tu mente. En ese momento les entregaste el poder de tu felicidad. El estoicismo nos enseña que la raíz de la miseria está precisamente en esas expectativas que colocamos en los demás y en el mundo que nos rodea. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esas expectativas las dirigimos hacia nosotros mismos? Nos imponemos estándares inalcanzables, metas que, aunque no son imposibles, sí están llenas de presión y exigencia. Nos decimos que debemos ser perfectos, que no podemos fallar, que siempre debemos estar a la altura. Y cuando no logramos lo que nos propusimos, nos sentimos fracasados, como si no fuéramos lo suficientemente buenos. Pero, ¿quién dijo que la vida se trata de cumplir con un guión que hemos escrito en nuestra mente? La vida es imperfecta y ahí reside su belleza. Cuando dejamos de lado las expectativas, comenzamos a experimentar la vida tal como es. Nos liberamos de la necesidad constante de que las cosas sean de una determinada manera y empezamos a apreciar lo que está frente a nosotros. Las decepciones disminuyen, porque ya no hay una idea preconcebida que las alimente. Empezamos a ver las cosas con claridad y a aceptar que la realidad es cambiante, que las personas son imperfectas y que nosotros también lo somos. Es en ese momento de aceptación cuando encontramos la verdadera paz. Recuerdo una ocasión en la que esperaba un ascenso en el trabajo. Había trabajado duro, me había esforzado más allá de lo que creía posible y estaba seguro de que lo conseguiría. Pero no sucedió. En lugar de celebrar mis logros, me sentí decepcionado y amargado, como si todo mi esfuerzo hubiera sido en vano. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi sufrimiento no provenía de no obtener el ascenso, sino de la expectativa que había creado sobre él. En cuanto solté esa expectativa, pude ver claramente cuánto había crecido, cuánto había aprendido y lo lejos que había llegado, incluso sin el reconocimiento externo que tanto esperaba. El viaje es lo que importa, no el destino, y cuando te permites apreciar cada paso, cada error y cada pequeño avance, empiezas a comprender que la verdadera riqueza está en el proceso, no en el resultado final. Las expectativas te ciegan a la belleza de lo que estás viviendo en este preciso momento. No importa si no has llegado a donde querías estar, lo que importa es que estás avanzando, que estás aprendiendo, que estás creciendo. Así que, ¿qué pasaría si hoy decides soltar esas expectativas que te atan? ¿Qué pasaría si te permites simplemente ser, sin esperar que todo sea perfecto, que todo salga según lo planeado? Comenzarías a experimentar una sensación de libertad, una paz que solo se encuentra cuando dejas de luchar contra la realidad y aprendes a abrazarla tal como es. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Al soltar las expectativas, te liberas de la carga de la decepción y te permites disfrutar del viaje. No se trata de conformarse, sino de entender que la vida es un constante flujo de experiencias y que lo único que realmente poseemos es el momento presente. Número 4. Los amigos no son para siempre. Las amistades son uno de los regalos más hermosos de la vida, pero también son transitorias.
Es natural pensar que las personas que están a nuestro lado hoy estarán allí para siempre, pero la verdad es que todo en la vida tiene un ciclo. Las amistades evolucionan, cambian y en ocasiones simplemente llegan a su fin. No es algo negativo ni un fracaso, es simplemente parte del proceso natural de la vida. Con el tiempo, las prioridades cambian. Nuestras experiencias nos transforman y las conexiones que teníamos con ciertas personas pueden desvanecerse. A veces nos aferramos a la idea de que debemos mantener a esos amigos a toda costa, pero al hacerlo solo nos causamos dolor. El estoicismo nos invita a aceptar la impermanencia, a entender que no podemos controlar cuánto tiempo alguien estará en nuestras vidas. Todo lo que podemos hacer es valorar los momentos que compartimos y dejar ir cuando sea necesario. He experimentado esta realidad en mi propia vida. Amigos que creí eternos han tomado caminos diferentes y en su momento sentí tristeza y frustración. Pero al reflexionar me di cuenta de que cada amistad tuvo un propósito, un momento y una lección que me dejó. En lugar de lamentar su partida, elegí agradecer por lo que aportaron a mi vida. Aprendí que cada persona que se cruza en nuestro camino nos deja algo, y eso es lo que realmente importa. Apreciar la impermanencia de las amistades te permite vivir con gratitud. En lugar de enfocarte en cuánto tiempo estará alguien a tu lado, te centras en lo que puedes compartir con ellos en el presente. Esta perspectiva te libera de la necesidad de control y te permite disfrutar cada experiencia de forma plena. Porque al final, lo más valioso de una amistad no es su duración, sino la calidad de los momentos que compartimos. Ser tu propio mejor amigo es una de las enseñanzas más importantes que puedes obtener de esta idea. Muchas veces buscamos en los demás la validación, el apoyo y el amor que deberíamos darnos a nosotros mismos. Cuando dependemos de otros para sentirnos completos, nos volvemos vulnerables a la decepción. En cambio, si aprendemos a estar en paz con nosotros mismos, a disfrutar de nuestra propia compañía y a ser nuestra principal fuente de amor y apoyo, no importa cuántas personas vengan y se vayan de nuestra vida, siempre estaremos bien. No se trata de volverse insensible o desconfiado, se trata de entender que cada persona tiene su propia vida, sus propias batallas y su propio camino. A veces esos caminos coinciden con el nuestro durante un tiempo y otras veces se separan. Y eso está bien. El verdadero desafío es aprender a aceptar ese proceso sin resentimiento, sin aferrarse y sin lamentarse por lo que fue. Cuando comprendes que las amistades no son para siempre, empiezas a vivir con una actitud más abierta, más agradecida. Dejas de preocuparte por retener a las personas y comienzas a enfocarte en cómo puedes enriquecer cada relación mientras dure. Y al hacerlo, no solo te conviertes en un mejor amigo para los demás, sino también para ti mismo. La vida es un viaje y, en ese viaje, muchas personas vendrán y se irán. Algunas dejarán huellas profundas, mientras que otras solo estarán de paso. Lo importante es recordar que, en última instancia, tú eres quien estará contigo hasta el final. Ser tu mejor amigo significa ser amable contigo mismo, aceptar tus errores y disfrutar de tu propia compañía. Porque al final, la relación más duradera que tendrás es contigo mismo, y esa es la única que realmente debe ser para siempre. Número 5. Desarrollar la capacidad de desapegarse. El desapego es una de las lecciones más difíciles, pero más liberadoras que podemos aprender en la vida. Estamos constantemente aferrados a cosas, personas, emociones y hábitos que, aunque no nos aporten nada positivo, parecen definirnos. Creemos que necesitamos todo eso para ser felices, para sentirnos completos, pero la verdad es que muchas veces lo que más nos cuesta soltar es lo que más nos está impidiendo avanzar. Desapegarse no significa ser indiferente o no importarnos por nada. Es más bien liberarnos de aquello que no contribuye a nuestro crecimiento personal. Es reconocer que aferrarse a las cosas o personas no cambia nada,
no las hace más nuestras, ni asegura que estarán ahí para siempre. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza se encuentra en nuestra capacidad de aceptar la realidad tal como es, sin aferrarnos a lo que no podemos controlar. Cuando nos apegamos a emociones negativas, como la ira, el rencor o la tristeza, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio sufrimiento. Nos aferramos a esos sentimientos porque creemos que son una parte de nosotros, pero la realidad es que no nos definen. Dejarlos ir es un acto de valentía, es decirnos a nosotros mismos que merecemos paz y que no estamos dispuestos a cargar con un peso que no nos pertenece. Lo mismo ocurre con los hábitos que no nos aportan nada. Nos quedamos atrapados en comportamientos que sabemos que no son buenos para nosotros porque nos resultan cómodos. Pero esa comodidad es precisamente lo que nos mantiene estancados. Cuando desarrollamos la capacidad de desapegarnos de esos hábitos negativos, abrimos espacio para construir otros que realmente nos fortalezcan y nos impulsen a ser mejores. Es en ese momento cuando comenzamos a experimentar un cambio real, un crecimiento que nace desde adentro. Desarrollar la capacidad de desapegarse también significa entender que las cosas materiales no determinan nuestro valor ni nuestra felicidad. Pasamos gran parte de nuestra vida persiguiendo objetos, dinero y reconocimiento, creyendo que una vez que los obtengamos, finalmente seremos felices. Pero el problema es que esa felicidad es temporal y siempre estaremos queriendo más. El desapego nos invita a encontrar satisfacción en lo que ya tenemos, en lo que somos, sin depender de factores externos para sentirnos completos. No es un proceso fácil y a veces puede ser doloroso soltar lo que hemos estado cargando durante tanto tiempo. Pero es precisamente en ese acto de dejar ir donde descubrimos nuestra verdadera fuerza. Aprendemos que no necesitamos nada ni a nadie para ser suficientes, que nuestra paz y felicidad no dependen de circunstancias externas, sino de cómo elegimos enfrentar la vida. Al soltar, al liberarnos de lo que no nos sirve, creamos espacio para lo que realmente importa. El desapego también nos ayuda a desarrollar la resiliencia. Cuando no estamos atados a un resultado específico, cuando no condicionamos nuestra felicidad a que las cosas salgan de una determinada manera, nos volvemos más adaptables, más fuertes. Aprendemos a enfrentar la adversidad con calma, a aceptar lo que viene y a seguir adelante sin dejarnos vencer por el miedo o la incertidumbre. La autodisciplina es otro aspecto que se fortalece a través del desapego. Al liberarnos de la necesidad constante de buscar la aprobación de otros, de satisfacer deseos superficiales y de aferrarnos a lo que no nos beneficia, nos volvemos más enfocados y más capaces de tomar decisiones que realmente nos impulsen hacia adelante. La vida se vuelve más ligera, más clara, y el camino que antes parecía confuso se revela con mayor nitidez. Desapegarse no significa renunciar a todo ni vivir en aislamiento. Se trata de ser conscientes de lo que realmente importa y dejar de gastar energía en lo que no. Es un acto de amor propio, un compromiso con nuestra propia felicidad y bienestar. Es entender que la verdadera libertad no consiste en tenerlo todo, sino en no necesitar nada para sentirnos completos. Número 6. Abandonar el hábito de quejarse siempre. Dejar de quejarse es uno de los mayores regalos que puedes darte a ti mismo. La queja es un hábito que nos consume, que nos mantiene enfocados en lo negativo, en lo que no tenemos, en lo que no sale bien. Es como una nube oscura que se instala sobre nuestras vidas, haciéndonos ver siempre lo peor de cada situación. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cuánto te limita ese hábito? ¿Cuánto tiempo y energía pierdes enfocándote en lo que está mal en lugar de lo que puedes cambiar? Imagina cómo sería tu vida si durante 6 meses te comprometieras a no quejarte, ni una sola queja. Nada de no tengo suficiente dinero, mi trabajo es terrible, nadie me entiende.
En lugar de eso, cada vez que sientas la tentación de quejarte, busca algo positivo, algo que agradecer. Al principio puede parecer difícil, casi imposible, pero con el tiempo te darás cuenta de que tu mente comienza a enfocarse en las soluciones en lugar de los problemas, en las oportunidades en lugar de las limitaciones. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Quejarse es ceder ese control, es permitir que las circunstancias dicten nuestro estado de ánimo, nuestra felicidad y nuestro bienestar. Pero cuando decides dejar de quejarte, te estás empoderando, estás tomando las riendas de tu vida y diciéndole al mundo que no importa lo que suceda, tú eliges cómo reaccionar. El impacto de este cambio de perspectiva es profundo. Cuando te enfocas en lo positivo, cuando dejas de alimentar la queja, comienzas a ver la vida de otra manera. Los desafíos ya no son obstáculos, sino oportunidades para crecer y aprender. Las dificultades se convierten en lecciones valiosas y las cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas, de repente se convierten en motivos de gratitud. Cambias tu energía y al hacerlo, cambias la realidad que te rodea. La mente es increíblemente poderosa y lo que piensas y dices tiene un impacto directo en cómo te sientes y en cómo enfrentas la vida. Si te pasas el día quejándote, tu cerebro se acostumbra a esa negatividad y empieza a buscar más razones para quejarse. Es un círculo vicioso que te mantiene atrapado. Pero cuando te desafías a ti mismo a dejar de quejarte, a enfocarte en lo que está bien, en lo que puedes mejorar, comienzas a romper ese ciclo. He visto cómo dejar de quejarse puede transformar vidas. Personas que se consideraban víctimas de sus circunstancias, que pensaban que nada bueno les pasaba, de repente empiezan a ver posibilidades donde antes solo veían problemas. No es que la vida se vuelva perfecta, es que cambias la forma en que la enfrentas. Y esa es la verdadera magia del estoicismo, entender que no se trata de lo que sucede, sino de cómo eliges interpretarlo. Durante estos 6 meses te animo a que lleves un diario de gratitud. Cada día escribe 3 cosas por las que te sientas agradecido. Al principio puede que cueste encontrarlas, especialmente si estás acostumbrado a centrarte en lo negativo. Pero con el tiempo te darás cuenta de que hay mucho más por lo que agradecer de lo que pensabas. Este simple acto de gratitud te ayudará a mantener tu mente enfocada en lo positivo, a romper el hábito de quejarte y a crear una nueva forma de pensar. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en quejas. Cada día que pasas quejándote es un día que pierdes para crecer, para aprender, para disfrutar de todo lo que tienes. Así que, a partir de hoy, haz un compromiso contigo mismo. Deja de quejarte. Enfócate en lo que puedes controlar, en lo que puedes mejorar y en todo lo bueno que te rodea. Porque cuando eliges ver el lado positivo, cuando dejas de alimentar la queja, descubres que la vida es mucho más rica, más plena y más hermosa de lo que jamás imaginaste. Número 7. La gratitud como pilar central. La gratitud es uno de los pilares más poderosos para transformar nuestra vida. Cuando aprendemos a ser agradecidos, cambiamos nuestra forma de ver el mundo y, en consecuencia, la manera en que vivimos. No se trata solo de agradecer por los grandes logros o por los momentos de felicidad evidentes. Se trata de encontrar esa chispa de gratitud incluso en los pequeños detalles que muchas veces pasamos por alto. Porque es en esas pequeñas cosas donde realmente reside la magia de la vida. Cada día está lleno de oportunidades para sentir gratitud. El simple hecho de despertar por la mañana, de sentir el sol en la piel, de tener agua caliente para ducharte o de disfrutar una comida, son bendiciones que muchas veces damos por sentado. Pero cuando nos detenemos un momento y realmente apreciamos estas cosas, empezamos a darnos cuenta de lo afortunados que somos.
La gratitud nos conecta con el presente, nos ancla a la realidad y nos ayuda a valorar lo que ya tenemos, en lugar de enfocarnos siempre en lo que nos falta. El estoicismo nos enseña que no es lo que tenemos, sino cómo lo apreciamos, lo que determina nuestra felicidad. La gratitud es la herramienta que nos permite ver el vaso medio lleno, incluso cuando las circunstancias no son perfectas. Cuando cultivamos un espíritu agradecido, dejamos de lado el hábito de compararnos con los demás, de desear lo que no tenemos, y empezamos a encontrar paz y satisfacción en lo que ya existe en nuestras vidas. Esto no significa que dejemos de aspirar a más, sino que aprendemos a disfrutar del camino, a valorar cada paso sin importar cuán pequeño sea. Un paso práctico para integrar la gratitud en tu rutina diaria es comenzar un diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, escribe al menos 3 cosas por las que te sientes agradecido ese día. Al principio, puede parecer difícil, especialmente si no estás acostumbrado a buscar lo positivo, pero poco a poco, tu mente se entrenará para encontrar esos momentos de gratitud y te sorprenderás de lo mucho que hay por agradecer. Puede ser un mensaje de un amigo, el aroma de tu café matutino o incluso la oportunidad de haber superado un día complicado. Otra práctica efectiva es expresar tu gratitud a los demás. No te limites a sentirla en silencio, compártela. Agradece a las personas que forman parte de tu vida, diles cuánto valoras su presencia y cómo han impactado positivamente tu camino. Al hacerlo, no solo estás cultivando tu propia gratitud, sino que también estás creando un ambiente de aprecio y amor a tu alrededor. La gratitud tiene el poder de fortalecer nuestras relaciones, de acercarnos a los demás y de construir conexiones más auténticas y significativas. Es fundamental también aprender a ser agradecidos, incluso por los desafíos y las dificultades. A veces, las experiencias más dolorosas son las que más nos enseñan, las que nos hacen más fuertes y nos preparan para enfrentar la vida con una nueva perspectiva. Agradecer por las lecciones que traen consigo los momentos difíciles es un acto de valentía, y es ahí donde se revela la verdadera esencia del estoicismo. Porque al final, la vida no se trata de evitar los problemas, sino de encontrar el valor y la sabiduría para enfrentarlos con gratitud. La gratitud transforma nuestra realidad porque cambia nuestro enfoque. Nos enseña que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Al cultivar este hábito, dejamos de lado la queja, el victimismo y adoptamos una actitud de responsabilidad y aprecio por la vida. Y eso, a su vez, nos permite vivir de una manera más plena, más consciente y más conectada con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Así que, a partir de hoy, te invito a que hagas de la gratitud un pilar central en tu vida. Comienza a buscar lo bueno, a celebrar las pequeñas victorias y a reconocer las bendiciones que ya tienes. Porque cuando practicas la gratitud, descubres que la vida, con todas sus imperfecciones, es un regalo extraordinario que merece ser apreciado en cada momento. Número 8. El sacrificio es esencial. El sacrificio es una parte inevitable del camino hacia cualquier cosa que realmente valga la pena. En un mundo donde constantemente buscamos atajos, soluciones rápidas y la vía más cómoda, olvidamos que lo más valioso en la vida requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, la disposición a renunciar a algo. Es precisamente a través del sacrificio que descubrimos de qué estamos hechos, que encontramos nuestro verdadero potencial y que nos acercamos a la vida que realmente deseamos. El estoicismo nos enseña que nada que tenga un valor real se obtiene sin un precio. Cada logro, cada meta alcanzada implica renunciar a algo. Puede ser el tiempo, la energía, la comodidad o incluso la seguridad que sentimos al quedarnos en nuestra zona de confort. Pero es en ese acto de dejar ir, de desprendernos de lo fácil,
donde encontramos la verdadera satisfacción. Es en el sacrificio donde se forjan las bases de una vida auténtica y llena de propósito. Recuerdo un momento en mi vida en el que tuve que tomar una decisión que lo cambió todo. Tenía un trabajo estable, un buen sueldo y la comodidad de una rutina que conocía de memoria. Pero, en el fondo, sentía que no estaba viviendo de acuerdo a mi propósito, que me estaba conformando con una vida que no me llenaba. Tomar la decisión de dejar esa seguridad, de sacrificar lo que me resultaba cómodo para perseguir lo que realmente quería, fue uno de los momentos más difíciles que he enfrentado, pero también fue uno de los más liberadores. Al soltar aquello que ya no me servía, abrí espacio para algo mucho más grande y significativo. La realidad es que no puedes tenerlo todo. Si quieres alcanzar tus metas, si quieres convertirte en la mejor versión de ti mismo, tendrás que hacer sacrificios. Tendrás que renunciar a los placeres momentáneos, a las distracciones que te alejan de tu propósito, y a veces incluso a personas que no comparten tu visión. Esto puede ser doloroso, y en el momento puede parecer que estás perdiendo más de lo que estás ganando. Pero a largo plazo te das cuenta de que esos sacrificios son los que te llevan a una vida más plena, más auténtica y más alineada con lo que realmente importa para ti. El estoicismo nos invita a identificar lo que realmente tiene valor en nuestra vida. ¿Qué es lo que de verdad quieres? ¿Qué es lo que te llena de propósito y de satisfacción? Una vez que lo descubres, los sacrificios se vuelven más claros, porque entiendes que no se trata de perder algo, sino de invertir en aquello que realmente vale la pena. Cada renuncia, cada momento de incomodidad es un paso hacia adelante, un recordatorio de que estás en el camino correcto. La verdad es que muchas veces nos aferramos a lo que nos resulta familiar porque tememos al cambio, al sacrificio. Nos decimos a nosotros mismos que no podemos dejar ir ciertas cosas, que no podemos prescindir de ciertos hábitos o comodidades. Pero, ¿qué pasaría si te dieras cuenta de que lo que estás sacrificando al quedarte en tu zona de confort es mucho más valioso que lo que podrías ganar al salir de ella? Al final del día, el sacrificio es el precio que pagamos por la grandeza. Es la decisión consciente de dejar ir lo que no nos sirve para abrir espacio a lo que realmente importa. Y cuando te permites hacer esos sacrificios, cuando te atreves a enfrentar el dolor, la incomodidad y la incertidumbre, descubres que eres capaz de mucho más de lo que jamás imaginaste. El sacrificio no es un castigo, es un acto de amor propio. Es la demostración más clara de que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar tus sueños, para vivir una vida que tenga sentido y propósito. Así que identifica lo que realmente quieres y luego pregúntate, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para llegar allí? Porque, al final, el sacrificio es lo que transforma nuestras aspiraciones en realidad y nos permite vivir con integridad y autenticidad. Número 9. Deja de perseguir el amor. Dejar de perseguir el amor es uno de los mayores actos de amor propio que puedes realizar. En la vida, muchas veces nos encontramos buscando desesperadamente a alguien que nos complete, que nos haga sentir valiosos, como si el amor de otra persona fuera la respuesta a todas nuestras inseguridades y vacíos. Pero la verdad es que el amor no es algo que se persigue, sino que es algo que se atrae cuando vives en autenticidad, cuando te enfocas en ser la mejor versión de ti mismo y en cultivar tu propia felicidad. El problema de perseguir el amor es que, en ese proceso, muchas veces dejamos de ser nosotros mismos. Nos convertimos en lo que creemos que los demás quieren que seamos, nos adaptamos, nos moldeamos y perdemos nuestra esencia. Pero el amor verdadero, el amor que realmente merece la pena, solo puede encontrarte cuando estás siendo genuino, cuando te muestras tal como eres, con todas tus virtudes y defectos, porque es en esa autenticidad donde reside la belleza de una conexión real.
Recuerdo un momento en mi vida en el que pensaba que si no tenía a alguien a mi lado, entonces algo estaba mal conmigo. Salía, buscaba, intentaba encajar y lo único que conseguía era sentirme más solo, más perdido. Fue en el momento en que decidí dejar de perseguir el amor y comencé a enfocarme en mí mismo, en mis sueños, en mis pasiones, cuando todo cambió. Empecé a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar satisfacción en mis logros y a descubrir que no necesitaba a nadie más para sentirme completo. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que los demás piensan, sienten o hacen. El amor no es algo que se fuerza, que se negocia o que se manipula. Es un regalo que llega cuando menos lo esperas, cuando estás enfocado en vivir tu vida de la manera más auténtica posible. En lugar de gastar tu energía persiguiendo algo externo, invierte ese tiempo en conocerte a ti mismo, en crecer, en desarrollar tus talentos y en vivir con propósito. Cuando dejas de perseguir el amor, te das cuenta de que la vida tiene mucho más que ofrecerte. Empiezas a notar las pequeñas cosas, a disfrutar de los momentos de soledad, a construir una vida que te haga feliz por ti mismo. Y es precisamente en ese estado de plenitud, en ese espacio donde ya no necesitas de nadie para sentirte bien, donde el amor verdadero tiene la oportunidad de encontrarte. Porque el amor más auténtico surge cuando dos personas que ya son completas deciden compartir su vida, no porque lo necesiten, sino porque lo desean. Dejar de perseguir el amor no significa que debas cerrarte o volverte insensible. Al contrario, significa que estás abierto a recibirlo, pero no dependes de él para ser feliz. Es un cambio de enfoque, una decisión consciente de no poner tu valía en manos de otra persona. Cuando te permites ser feliz contigo mismo, cuando encuentras alegría en tu propio crecimiento, el amor que llega es mucho más puro, mucho más real. El amor no es la meta, es el resultado de vivir de manera auténtica y de ser fiel a quien eres. Al dejar de perseguirlo, te das la oportunidad de construir una vida llena de sentido, una vida que atraiga a las personas adecuadas, a aquellos que realmente te valoren por lo que eres. Porque al final, el amor que vale la pena no es el que buscas, sino el que encuentras cuando estás ocupado amándote a ti mismo. Número 10. La mayoría a menudo está equivocada. La mayoría de las veces, la mayoría está equivocada. Vivimos en un mundo donde seguimos las tendencias, donde nos sentimos cómodos al ser parte de la multitud, porque creemos que hay seguridad en los números. Pero si nos detenemos a pensar en cuántas veces la historia ha demostrado que la mayoría se ha equivocado, nos damos cuenta de que simplemente seguir lo que todos hacen no es garantía de verdad ni de acierto. Piensa en momentos como la creencia de que la Tierra era plana, una idea aceptada por la gran mayoría durante siglos. Fue necesario que unos pocos valientes, dispuestos a desafiar la opinión popular, cuestionaran esa creencia para que la humanidad avanzara. Otro ejemplo es cuando Galileo afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Fue perseguido, condenado por la mayoría que no podía concebir una idea que desafiaba sus creencias establecidas. Pero al final su verdad prevaleció. Estos ejemplos nos muestran que a menudo el hecho de que muchos crean en algo no significa que sea cierto. El estoicismo nos invita a pensar de forma crítica, a no dejarnos llevar por la corriente, a cuestionar lo que se nos presenta como verdad. Es fácil sentirse cómodo siguiendo lo que los demás hacen, porque eso nos da la sensación de pertenencia, pero la comodidad no es sinónimo de verdad, y muchas veces lo que es popular es lo que menos nos sirve para nuestro crecimiento personal. Debemos aprender a cuestionar, a desafiar las normas sociales, a no conformarnos simplemente porque así lo hacen todos. Cuando dejamos que la mayoría dicte cómo debemos pensar, actuar o vivir, estamos entregando nuestro poder, nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos. Nos convertimos en marionetas de las opiniones y expectativas de los demás. Pero la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de buscar nuestra propia verdad,
de pensar por nosotros mismos y de no tener miedo a ser diferentes. Porque ser diferente no significa estar equivocado, a menudo significa estar en el camino correcto. He visto en mi propia vida cómo seguir la opinión de la mayoría me llevó a tomar decisiones que no estaban alineadas con quien realmente soy. Hice cosas porque todos a mi alrededor las hacían. Acepté creencias porque eran las que se esperaban y me conformé con menos porque era lo que parecía normal. Pero en el momento en que empecé a cuestionar, a desafiar lo que se esperaba de mí y a buscar mi propia verdad, experimenté una libertad que nunca había conocido. Empecé a vivir de acuerdo a mis valores, a tomar decisiones basadas en lo que realmente me importa y no en lo que los demás pensaban que debía hacer. Buscar la propia verdad es un acto de coraje, porque significa estar dispuesto a ir en contra de la corriente, a enfrentar el rechazo y a ser incomprendido. Pero es precisamente en esa búsqueda donde encontramos nuestro verdadero yo, donde descubrimos lo que realmente importa y donde crecemos como individuos. No se trata de ser rebelde por el simple hecho de serlo, sino de ser auténtico, de vivir de acuerdo a lo que creemos y no a lo que se nos dice que deberíamos creer. La mayoría seguirá lo que les resulta más fácil, lo que les da una sensación de seguridad y conformidad. Pero si quieres vivir una vida que realmente tenga sentido, debes estar dispuesto a desafiar esa comodidad, a cuestionar lo que la mayoría acepta sin pensar y a buscar tu propia verdad, porque al final lo que define tu vida no es lo que piensan los demás, sino lo que tú eliges creer y cómo decides vivir. La historia nos ha demostrado una y otra vez que la mayoría puede estar equivocada, así que no tengas miedo de ser esa voz que cuestiona, que busca, que desafía. Porque es en ese acto de pensar por ti mismo donde encontrarás la verdad que te hará libre y la vida que realmente quieres vivir. Número 11. La paciencia es poder. La paciencia es una de las virtudes más poderosas que podemos desarrollar en un mundo que se mueve a toda prisa. Vivimos en una era donde todo está al alcance de un clic, donde la gratificación instantánea se ha convertido en la norma y donde la idea de esperar por algo parece casi un castigo. Pero la realidad es que las cosas que realmente valen la pena, aquellas que tienen un impacto profundo y duradero en nuestras vidas, no se consiguen de un día para otro. Requieren tiempo, esfuerzo y sobre todo paciencia. La verdadera grandeza no se alcanza en un instante. Piensa en los grandes logros de la historia, en las personas que han dejado una huella imborrable en el mundo. No llegaron a donde están de la noche a la mañana. Detrás de cada éxito hay años de trabajo, de fracasos, de perseverancia y sobre todo de paciencia. La paciencia es lo que nos permite seguir adelante cuando los resultados no llegan de inmediato, cuando parece que nuestros esfuerzos no están dando frutos. Es la capacidad de entender que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca un poco más a nuestras metas. El estoicismo nos enseña que la paciencia es poder, porque nos permite aceptar lo que no podemos controlar y esperar con calma lo que el tiempo tiene reservado para nosotros. Nos invita a ver la vida como un proceso, a entender que no todo sucede en el momento que deseamos y que muchas veces lo que más queremos se manifiesta cuando estamos listos para recibirlo. Es en ese espacio de espera donde se forja nuestro carácter, donde aprendemos a ser resilientes y a confiar en que todo tiene su momento. Para cultivar la paciencia en nuestra vida diaria es fundamental aprender a ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones. Cada vez que sientas la necesidad de obtener algo de inmediato, detente y pregúntate, ¿por qué tengo tanta prisa? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? Al tomar un momento para reflexionar, te darás cuenta de que muchas veces la urgencia no es más que un reflejo de nuestra ansiedad, de nuestro deseo de evitar la incomodidad de esperar. Pero cuando te permites sentir esa incomodidad y aceptarla, descubres que no es tan terrible como pensabas.
Otra forma práctica de desarrollar la paciencia es aprender a disfrutar del proceso. En lugar de obsesionarte con el resultado final, enfócate en cada paso del camino, en cada pequeño avance que haces. Celebra tus progresos, por mínimos que parezcan, y reconoce que cada día que perseveras es un día más cerca de tus objetivos. La paciencia no significa resignación, sino tener la fortaleza para continuar a pesar de las dificultades, sabiendo que lo que estás construyendo vale la pena. En la vida cotidiana hay muchas oportunidades para practicar la paciencia. Cuando estás atrapado en el tráfico, en lugar de frustrarte, aprovecha ese momento para reflexionar, para escuchar un podcast o para disfrutar de tu propia compañía. Cuando enfrentes un desafío en el trabajo o en tus relaciones, recuerda que las soluciones no siempre llegan de inmediato y que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. La paciencia es como un músculo. Cuanto más la practicas, más fuerte se vuelve. El problema de la gratificación instantánea es que nos hace creer que todo debe suceder rápido, que si no obtenemos lo que queremos ahora mismo, algo está mal. Pero el estoicismo nos recuerda que el tiempo es un aliado, no un enemigo. Cada día que esperas con paciencia, cada momento que dedicas a perfeccionar tu habilidad, tu conocimiento o tu carácter, es una inversión en tu futuro. Porque lo que se construye con paciencia, se construye para durar. La paciencia es poder porque nos permite mantenernos enfocados, tranquilos y firmes, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se mueve a toda velocidad. Es la cualidad que nos diferencia, que nos da la fortaleza para resistir las tormentas y seguir adelante cuando otros se rinden. Así que, en un mundo que te dice que todo debe ser rápido, elige ser paciente, porque al final los frutos que cosechas con paciencia son los más dulces, los más significativos y los que realmente valen la pena. Número 12. Desapego material y emocional. El desapego es una de las herramientas más poderosas que podemos cultivar para alcanzar la verdadera libertad y resiliencia. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que necesitamos más cosas, más reconocimiento, más seguridad. Pero la realidad es que cuanto más nos aferramos a lo material o a las emociones que creemos indispensables, más esclavos nos volvemos de ellas. Nos definimos por lo que poseemos, por lo que sentimos y olvidamos que nuestra verdadera esencia no depende de nada de eso. El desapego material nos invita a mirar a nuestro alrededor y cuestionar cuánto de lo que tenemos realmente necesitamos. Nos aferramos a objetos que con el tiempo pierden su significado, que se convierten en cargas que debemos cargar. Pero, ¿qué pasaría si decidieras por los próximos 90 días desprenderte de algo que crees indispensable? Puede ser esa prenda de ropa que nunca usas, pero que te niegas a donar, esos objetos acumulados que solo ocupan espacio, o incluso el hábito de comprar algo cada vez que sientes un vacío interno. Al soltar lo material, te das cuenta de que no necesitas tanto como pensabas, y en ese acto de dejar ir, encuentras una ligereza y una paz que no se pueden comprar. El desapego emocional, por otro lado, es un desafío aún mayor. Nos aferramos a emociones que nos hacen sentir seguros, aunque nos estén lastimando. Nos aferramos al resentimiento, al miedo, al orgullo, porque creemos que son parte de quienes somos. Pero estas emociones no nos definen, solo son pasajeras. Nos han enseñado a creer que necesitamos aferrarnos a lo que sentimos para ser auténticos, pero el estoicismo nos muestra que el verdadero poder radica en la capacidad de observar nuestras emociones sin dejarnos consumir por ellas. Durante los próximos 90 días, te animo a identificar una emoción que te esté impidiendo avanzar y a practicar el desapego. Tal vez sea el hábito de sentirte víctima de las circunstancias, el rencor hacia alguien que te lastimó o la necesidad constante de validación externa. Deja que esa emoción exista, pero no la conviertas en el centro de tu vida. Obsérvala, comprende de dónde viene, pero luego suéltala.
Al hacerlo, te darás cuenta de que el poder no está en lo que sentimos, sino en cómo elegimos responder a esas emociones. El desapego es un acto de valentía, un ejercicio de autodisciplina que nos enseña a ser resilientes. Porque cuando dejamos de depender de lo material y emocional, descubrimos que somos mucho más fuertes de lo que pensábamos. Nos damos cuenta de que no necesitamos esas cosas, esos sentimientos, para ser completos. Nos liberamos de la carga de las expectativas, de la necesidad de control, y encontramos una serenidad que no se puede obtener a través de la acumulación. El estoicismo nos recuerda que todo es temporal, que las cosas y las emociones van y vienen, y que aferrarnos a ellas solo nos aleja de la verdadera paz interior. Al practicar el desapego, entrenamos nuestra mente para enfrentar la vida con mayor fortaleza y flexibilidad. Nos preparamos para los cambios, para las pérdidas inevitables, y aprendemos a disfrutar de lo que tenemos mientras está presente, sin sentir que necesitamos poseerlo para siempre. Dejar ir no es un acto de debilidad, es un acto de poder. Significa que estás dispuesto a enfrentarte a la incomodidad, a desafiar la idea de que necesitas algo externo para ser feliz. Es una declaración de que, sin importar lo que tengas o lo que sientas, eres suficiente tal como eres. Al soltar lo que crees que es indispensable, te permites descubrir lo que realmente importa. Así que toma estos próximos 90 días como un desafío personal. Encuentra algo, ya sea material o emocional, que puedas dejar ir. Observa cómo te sientes, cómo cambia tu perspectiva y cómo, al final de este proceso, te encuentras más libre, más fuerte y más en paz contigo mismo. Porque el verdadero poder no está en lo que poseemos, sino en nuestra capacidad de soltar y seguir adelante. Número 13. Limpiar los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos son como manchas oscuras en las paredes de nuestra mente. Imagina por un momento que estás en una habitación que una vez estuvo impecable, limpia y llena de luz. Con el tiempo, pequeñas manchas comienzan a aparecer. Al principio no parecen gran cosa, quizás incluso las ignores, pero a medida que pasan los días, esas manchas crecen, se multiplican y antes de que te des cuenta, las paredes están cubiertas de una oscuridad que roba la belleza y la claridad de la habitación. Así funcionan los pensamientos negativos. Se infiltran en tu mente poco a poco y si no los abordas, terminan por apoderarse de todo tu espacio mental. Cada vez que te dices a ti mismo que no eres lo suficientemente bueno, que nunca lograrás tus metas o que no mereces la felicidad, estás añadiendo otra mancha a esas paredes. El problema es que, cuanto más permites que esos pensamientos se queden, más difícil se vuelve ver la luz, hasta el punto en que te olvidas de cómo se sentía estar en una mente despejada y tranquila. El primer paso para limpiar estas manchas es reconocer que están ahí. No puedes ignorar lo que te está saboteando, no puedes simplemente pretender que esos pensamientos no existen. El estoicismo nos enseña a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, a entender que no somos nuestras emociones ni nuestros pensamientos, sino los observadores de ellos. Una vez que identificas esas manchas mentales, puedes comenzar a limpiarlas. No se trata de combatirlas con fuerza, sino de no darles poder. Dejar de alimentarlas. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, pregúntate, ¿realmente es cierto? ¿Tengo pruebas de que esto es una realidad o es solo una interpretación que estoy haciendo de la situación? Muchas veces nos damos cuenta de que esos pensamientos no son más que distorsiones, creaciones de nuestro crítico interno que buscan debilitarnos. Al desafiarlos, al cuestionar su validez, empezamos a quitarles el poder que tienen sobre nosotros. Romper el ciclo de autosabotaje significa dejar de ser el peor enemigo de uno mismo.
Hay un momento en que debemos decidir si queremos seguir pintando esas manchas en nuestras paredes o si estamos dispuestos a limpiarlas, a crear un espacio donde la luz y la positividad puedan brillar nuevamente. El problema es que muchas veces nos hemos acostumbrado tanto a esos pensamientos que se han convertido en parte de nuestra identidad. Pero no tiene por qué ser así. Puedes elegir en cualquier momento empezar a sanar esas paredes y a restaurar la claridad de tu mente. Enfocarse en recuerdos positivos es como aplicar una nueva capa de pintura a esas paredes. Cada vez que te sorprendas cayendo en un pensamiento negativo, intenta reemplazarlo con un recuerdo donde fuiste feliz, donde lograste algo importante, donde te sentiste amado y valioso. Estos momentos existen y son la prueba de que eres capaz de mucho más de lo que tu crítico interno quiere hacerte creer. Al llenar tu mente con estos recuerdos, estás construyendo una nueva realidad, una donde las manchas de negatividad no tienen espacio para crecer. El crítico interno es uno de los enemigos más persistentes que enfrentaremos en la vida. Siempre está ahí, dispuesto a señalar nuestros errores, nuestras debilidades y a recordarnos nuestras fallas. Pero el estoicismo nos enseña que podemos silenciar esa voz. No se trata de eliminarla por completo, porque siempre estará ahí, pero sí de reducir su volumen, de no prestarle tanta atención. Cada vez que el crítico interno intente derrumbarte, responde con compasión. Recuerda que eres humano, que estás en un proceso de crecimiento y que mereces el mismo amor y respeto que le darías a un ser querido. Limpiar los pensamientos negativos es un proceso diario. No sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeño acto de amor propio, cada vez que eliges enfocarte en lo positivo, es como un pincelazo de luz que empieza a borrar esas manchas oscuras. Y con el tiempo, te darás cuenta de que la habitación de tu mente vuelve a brillar, llena de claridad, paz y una fortaleza que nadie te puede quitar. Número 14. Toma acción en tu vida. La vida no espera a que estés listo, a que el momento sea perfecto o a que el miedo desaparezca. El tiempo sigue avanzando y cada día que pasa es una oportunidad que no vuelve. Por eso es esencial tomar acción, dar ese primer paso, incluso cuando el miedo te paraliza o cuando la incertidumbre te susurra que no puedes hacerlo. La realidad es que el cambio, el verdadero cambio, solo ocurre cuando te atreves a moverte, cuando decides que, pase lo que pase, vas a tomar el control de tu vida. El estoicismo nos enseña que la acción es lo que define quiénes somos. No importa cuántos sueños tengas, cuántos planes escribas o cuántas veces visualices tu futuro ideal, si no haces algo al respecto, seguirás exactamente en el mismo lugar. A menudo nos quedamos atrapados en el análisis, en la búsqueda de la perfección antes de dar el primer paso. Pero la perfección es un mito, una excusa que utilizamos para evitar enfrentar el miedo al fracaso, el miedo a no ser lo suficientemente buenos. Y es precisamente cuando te atreves a actuar, a tomar decisiones y a avanzar a pesar del miedo, cuando empiezas a transformar tu vida. Tomar acción significa asumir la responsabilidad total de tu vida, dejar de culpar a las circunstancias, a los demás o a la mala suerte por donde estás. Es entender que, aunque no puedes controlar todo lo que sucede, siempre tienes la capacidad de elegir cómo responder, cómo actuar y qué hacer a continuación. No hay mayor poder que ese, saber que a pesar de todo, tú tienes el control de tu destino. Cada día que eliges no actuar, eliges quedarte en el mismo lugar. Cada excusa que te dices a ti mismo es una barrera que construyes para no avanzar. Pero cuando empiezas a tomar acción, aunque sea en los pequeños detalles, te das cuenta de que no se trata de dar grandes saltos, sino de avanzar, de seguir adelante, de hacer lo que está a tu alcance hoy. Cada acción que tomas, por pequeña que sea, tiene un efecto acumulativo. Es como una bola de nieve que, con el tiempo, se convierte en una fuerza imparable.
La incomodidad es una señal de que estás creciendo, de que estás saliendo de tu zona de confort y enfrentando lo desconocido. En lugar de evitarla, abrázala. Deja que te recuerde que estás vivo, que estás tomando decisiones que tienen un impacto real en tu vida. Porque la verdad es que nada grande se logra sin incomodidad. La comodidad es el enemigo del progreso, es el lugar donde los sueños van a morir. Tomar acción requiere valentía, y esa valentía es la que te llevará a alcanzar tus objetivos. La vida no se detendrá para esperar a que te sientas seguro, para que te sientas preparado. No esperes a que todo sea perfecto, a que las estrellas se alineen. Decide hoy que vas a hacer algo, que vas a avanzar a pesar de tus dudas, tus miedos y tus inseguridades, porque cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a la vida que quieres, a la persona que deseas ser. Asumir la responsabilidad de tu vida significa aceptar que nadie más va a hacerlo por ti, que no puedes esperar a que las cosas cambien por sí solas o a que alguien más te saque del lugar donde estás. Eres tú quien tiene que tomar la decisión de actuar, de moverte, de crear tu propia realidad. Y esa es una de las lecciones más poderosas del estoicismo. Entender que tú eres el arquitecto de tu destino. Deja de esperar, deja de postergar. La vida se vive en acción, en movimiento, en la capacidad de tomar decisiones y de enfrentar las consecuencias con valentía. Así que empieza hoy. No importa cuán pequeño sea el primer paso, lo importante es que lo des, porque el verdadero fracaso no es cometer errores, sino quedarse inmóvil, viendo cómo el tiempo pasa mientras esperas el momento perfecto. La acción es el puente entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Es el camino hacia una vida de propósito, de crecimiento y de satisfacción. Número 15. Reflexiona sobre tu mortalidad. Memento mori. Memento mori, recuerda que vas a morir, es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo, y aunque a primera vista pueda parecer sombría, en realidad es una invitación a vivir de manera más plena y auténtica. Al recordar nuestra mortalidad, nos enfrentamos a la realidad de que el tiempo que tenemos es finito, y esa comprensión cambia la forma en que vemos la vida. Nos sacude de la apatía, de la procrastinación y de la falsa idea de que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer lo que queremos. Cada día es un regalo que no está garantizado, pero es fácil caer en la trampa de la rutina, pensando que siempre habrá un mañana, que habrá otra oportunidad para decir lo que sentimos, para hacer lo que amamos, para vivir como realmente queremos. Pero la verdad es que no sabemos cuántos días más nos quedan. Reflexionar sobre nuestra mortalidad nos permite valorar cada momento, cada experiencia, y nos obliga a preguntarnos, ¿estoy viviendo de la manera en que realmente deseo? ¿Estoy dedicando mi tiempo a lo que importa? El estoicismo nos enseña que la vida no es infinita, y es precisamente esa finitud lo que le da su valor. Cuando recordamos que nuestro tiempo es limitado, dejamos de dar por sentado a las personas que amamos, las oportunidades que tenemos y las experiencias que nos enriquecen. Nos volvemos más conscientes de nuestras decisiones y más selectivos sobre cómo y con quién queremos pasar nuestro tiempo. La pregunta que surge es, si hoy fuera tu último día, ¿estarías satisfecho con cómo has vivido? Memento mori no es un llamado a vivir con miedo o desesperación, sino a vivir con propósito. A menudo posponemos nuestros sueños, nuestras pasiones, pensando que habrá un momento perfecto para realizarlos. Pero ese momento no existe. La vida está ocurriendo ahora mismo, en este instante, y al recordar nuestra mortalidad, ganamos el coraje para perseguir lo que realmente queremos, para dejar de lado el miedo al fracaso y para vivir de una manera que refleje nuestro verdadero ser. Cuando reflexionas sobre tu mortalidad, te das cuenta de que los problemas que te preocupaban tanto no son tan importantes. Las opiniones de los demás, las pequeñas molestias del día a día y las preocupaciones superficiales pierden su poder sobre ti. En su lugar, te enfocas en lo que realmente importa.
en las conexiones que tienes, en el impacto que dejas, en los momentos de alegría y en las experiencias que te hacen sentir vivo. Este recordatorio constante de nuestra fragilidad también nos enseña a ser más compasivos, tanto con los demás como con nosotros mismos. Todos estamos navegando por la vida sin garantías, y eso nos une en nuestra humanidad. Al recordar que la vida es corta, es más fácil dejar de lado el rencor, el orgullo y la necesidad de siempre tener la razón. Aprendemos a valorar el presente, a perdonar y a ser agradecidos por cada oportunidad que tenemos de compartir un momento con alguien. El ejercicio de Memento Mori puede ser simple. Puede ser tan sencillo como tomarte un minuto cada mañana para recordar que este día es único y que nunca volverá. O antes de dormir, reflexionar sobre cómo viviste hoy, si fue de acuerdo con tus valores y tus sueños. Este hábito te ayudará a mantener una perspectiva clara, a no dejar que la vida te pase de largo y a recordar que al final no se trata de cuántos días vivimos, sino de cuánta vida ponemos en cada día. Así que deja de posponer, deja de esperar el momento perfecto. Vive con la conciencia de que tu tiempo es limitado y usa ese conocimiento como un catalizador para convertirte en la persona que quieres ser, para crear recuerdos que realmente importen y para hacer un impacto que perdure mucho más allá de tu último aliento. Porque cuando aceptamos nuestra mortalidad es cuando realmente empezamos a vivir. Y antes de despedirme, quiero que reafirmen su compromiso dejando en los comentarios la frase: "Desde hoy vivo como un verdadero estoico". Esto será una declaración de que están listos para asumir este desafío y transformarse en la mejor versión de sí mismos. Recuerden, cada día es una nueva oportunidad para crecer y ser más fuertes. Nos vemos en el próximo video.